Hola, bienvenidos. En esta lista de reproducción estamos hablando de biomoléculas y en esta ocasión vamos a dedicar este vídeo a comentar los niveles estructurales que nos podemos encontrar dentro de las proteínas. Ya hemos hablado en un vídeo anterior del enlace peptídico. Recordamos brevemente que los péptidos son biomoléculas formadas por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos, ¿sí? Esto de aquí que hemos explicado, como digo, en un vídeo anterior, es un enlace peptídico que nos une este aminoácido con este otro. Decimos que un péptido es un oligopéptido cuando tiene entre 2 y 10 aminoácidos y hablaremos de polipéptido cuando hay más de 10 aminoácidos, ¿sí? Esto simplemente para darle un poco de contexto. Cuando tenemos un péptido con una función específica, entonces hablamos de una proteína. Bien, pues en las proteínas nos vamos a encontrar estos 4 niveles que estáis viendo aquí. Vamos a tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una estructura cuaternaria. Las vamos a ir comentando brevemente una por una. Empezamos por la estructura primaria. La estructura primaria no es otra cosa que la secuencia lineal de aminoácidos de la proteína, ¿sí? Los aminoácidos que conforman la proteína están dispuestos en una secuencia que está genéticamente controlada por la secuencia de ácidos nucleicos correspondiente. Acordaos que la función de los ácidos nucleicos es controlar la síntesis de proteínas, tal y como nos explica el dogma central de la biología molecular. Esta estructura primaria, esta secuencia de aminoácidos que nos vamos a encontrar en la proteína, va a determinar los demás niveles. Y en la estructura primaria nos vamos a encontrar un extremo amino terminal, ¿vale? Que sería este de aquí, y en el otro extremo vamos a tener un grupo carboxilo, ¿vale? Así que dos extremos, el amino terminal y el carboxilo terminal. Y esta sería la estructura primaria. En la estructura secundaria lo que tenemos es que los enlaces peptídicos hemos dicho que cuando los explicamos que están estabilizados por resonancia, pero los enlaces de los carbonos alfa, fijaos, esto es un enlace peptídico y estos son los enlaces de los carbonos alfa. Bueno, el enlace peptídico no tiene capacidad de rotación porque está estabilizado por resonancia, pero los enlaces de los carbonos alfa sí que tienen capacidad de rotación. Y esa capacidad de rotación lo que va a determinar es que esta cadena de aminoácidos de la estructura primaria adopta una disposición en el espacio que puede ser diferente en distintos tramos, y a esto es a lo que llamamos estructura secundaria. Los tipos de estructura secundaria más importantes son la hélice alfa, la lámina beta y los giros beta. En la hélice alfa lo que tenemos es un enrollamiento helicoidal de la cadena polipeptídica sobre sí misma. Tenéis aquí una hélice alfa. Esto de aquí, esta sección que está en verde, sería una hélice alfa también. Se forma porque hay un puente de hidrógeno que se produce entre un grupo CO de un aminoácido y un grupo NH de otro aminoácido distinto, ¿vale? En cada vuelta de la hélice alfa lo que tenemos son 3,6 aminoácidos. Y no sé si se ve bien en el dibujo, esto sería un puente de hidrógeno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Fijaos que los puentes de hidrógeno estabilizan la cadena y se forman, como decimos, entre distintos aminoácidos, ¿vale? Entre un aminoácido y el que está 4 veces más hacia atrás. En las láminas beta, también se llaman láminas plegadas, aquí tenéis un ejemplo, lo que tenemos son puentes de hidrógeno que se forman entre o bien entre distintas cadenas polipeptídicas o bien entre distintos tramos de una misma cadena. Esas cadenas o esos distintos tramos de una misma cadena se disponen en zigzag y se forman puentes de hidrógeno que aquí aparecen en rosa, que lo que hacen es estabilizar la estructura. Las láminas beta pueden ser paralelas cuando las cadenas van en la misma dirección o pueden ser antiparalelas cuando las cadenas van en direcciones diferentes. Y además de las hélices alfa, que serían estas de aquí, y de las láminas beta, que en las estructuras secundarias vienen indicadas así de esta manera por estas flechas que estáis viendo, tenemos también los giros beta, que lo que hacen es conectar hélices alfa y o láminas beta, ¿vale? En cuanto a la estructura terciaria, que sería el siguiente nivel, la estructura terciaria es la conformación tridimensional final que tiene el polipéptido. Esta conformación tridimensional final está estabilizada por una serie de fuerzas, como por ejemplo puentes disulfuro que se establecen entre distintos residuos de aminoácidos por atracciones electrostáticas, ¿vale? Acordaos que los aminoácidos, algunos tienen carga positiva, otros tienen carga negativa, por puentes de hidrógeno y también por interacciones hidrofóbicas. Todas estas fuerzas le dan a la proteína una conformación tridimensional final a la que llamamos
llamamos estructura terciaria. Hablamos de conformación nativa cuando nos estamos refiriendo a la conformación que permite la formación de una mayor cantidad de puentes de hidrógeno. Y podemos decir que las proteínas van a tener dos tipos de conformación. Hay proteínas que tienen una conformación globular. Estas proteínas globulares suelen ser solubles y suelen tener funciones activas, suelen ser hormonas o enzimas o algo así. Y también hay proteínas que tienen una conformación fibrosa. Las proteínas fibrosas suelen ser insolubles y suelen tener funciones estructurales, como por ejemplo el colágeno, la elastina y todo este tipo de proteínas, ¿sí? Si la proteína solamente tiene una subunidad, solamente tiene una cadena polipeptídica, este es el máximo nivel estructural que alcanza la estructura terciaria. Y os vuelvo a recordar, porque es un concepto importante, que la secuencia de aminoácidos de la proteína que constituye que está controlada por la secuencia correspondiente de ácidos nucleicos, es lo que va a determinar la estructura terciaria. Proteínas con distintas secuencias de aminoácidos, con distintas estructuras primarias, van a tener distintas estructuras terciarias, ¿vale? Las distintas proteínas se diferencian en su secuencia de aminoácidos, y en el tipo, en el número y en la secuencia de aminoácidos, que a su vez va a afectar todo esto a la estructura terciaria que tenga esa proteína que estemos considerando. Y eso va a determinar también la función. Distintos tipos de aminoácidos, distinto número de aminoácidos o distinta secuencia de aminoácidos, distintas estructuras terciarias y, por lo tanto, distintas funciones. La estructura cuaternaria solamente va a aparecer en proteínas que estén formadas por varias cadenas polipeptídicas. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis aquí, tenemos esta proteína que veis que está formada por distintas subunidades. Y la estructura cuaternaria lo que nos indica es cómo se acoplan entre ellas las distintas subunidades de esa proteína, que pueden ser iguales entre ellas o pueden ser diferentes, ¿vale? Ejemplos de proteínas como estructura cuaternaria son, por ejemplo, la hemoglobina o el colágeno. Ya para terminar el vídeo, vamos a comentar en qué consiste la desnaturalización de una proteína. Las proteínas se desnaturalizan cuando pierden su estructura tridimensional, es decir, cuando pierden su conformación espacial y ese plegamiento característico de su estructura que les permite funcionar. Y el proceso de desnaturalización nos va a afectar a la estructura secundaria, a la estructura terciaria y a la estructura cuaternaria. Pero una desnaturalización, una proteína que se desnaturaliza, no ve afectada su estructura primaria, es decir, que va a seguir conservando su secuencia de aminoácidos que le es característica. Algunos ejemplos de agentes desnaturalizantes de las proteínas son estos que veis aquí en esta tabla. Como agentes físicos he destacado la agresión mecánica o el exceso de temperatura. Pensad, por ejemplo, cuando cocinamos un huevo, lo que sucede es que sabéis que el huevo tiene un contenido muy elevado en proteína y la proteína del huevo se desnaturaliza, ¿sí? Se ven afectadas, pierde su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Existen también, además de los agentes físicos desnaturalizantes, agentes químicos que pueden desnaturalizar las proteínas. Por ejemplo, ácidos y bases, disolventes orgánicos, sales a elevada concentración, compuestos polares, como por ejemplo la urea o la guanidina. Y esto sería la desnaturalización de las proteínas. Para no hacer el vídeo demasiado pesado, lo vamos a dejar aquí y en un vídeo posterior hablaremos de cómo clasificamos las proteínas, qué tipos de proteínas podemos encontrar. Como siempre, espero que os haya sido un vídeo útil y hasta la próxima.